uno de los temas que vamos a querer dilucidar en este programa. Jorge Asís, ¿cómo estás? Escuchándote. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás vos? ¿Lo ves muy lanzado el gobierno en el tema de la reforma? Es obvio que el gobierno tiene que demostrar alguna posibilidad de permanencia, que esto en realidad nunca lo hubiera autorizado Kirchner. Kirchner nunca quiso ir por su reelección a la que tenía derecho, porque sabe que la Argentina es imposible, quizás, por distintos motivos, de ser gobernada si no hay cierto seguro de continuidad. A Kirchner se le cae el negocio cuando lo manda al frente a Rovira y Rovira pierde en Misiones. Ahí es donde nace la real candidatura de Cristina Kirchner para el 2007. Hoy, como ya Cristina comete el error de haber ido por su reelección, quizás porque no tenía otra alternativa, por supuesto que empiezan a hablar de esta posibilidad de reforma que la instala a la Presidenta en la centralidad. Y si la oposición le hace el juego y arma un frente anti-re y demás, le garantiza aún más la centralidad. A mi criterio, creo que estoy más cerca yo de ganar el Nobel que Cristina pueda ser reelecta. Y no creo, y sinceramente, que se atrevan y que sigan y que se intente una especie de africanización en el peor sentido de la situación política en la Argentina, no me parece lo más ponderable, ¿no? ¿Vos compartís el criterio que hay una parte importante de la sociedad que no comparte el criterio de la reelección? Es la sensatez, en todo caso, de la sociedad. Digamos, uno es consciente que muchos muchachos por defensa propia, para asegurar su fuente de trabajo, tal vez para no ser producto de comisiones investigadoras que invariablemente van a despuntar en la Argentina, por supuesto que quieren esa permanencia. Cristina Eterna. Pero a Cristina Eterna que sinceramente ni siquiera es bueno para, yo digo, hasta desde el punto de vista estético. La señora Presidente tiene un gusto, un cuidado por la estética que contrasta con una cierta luz verde a todas estas barbaridades. Para mí, la reelección me parece que es un buen amague, es conjetural y es una transgresión. Y cuando me vienen con la transgresión de la reelección, yo puedo responder con otra transgresión. Elecciones anticipadas, que por supuesto es también otra transgresión. Aparte, es una lástima porque la situación, digamos, no la llevan muy dominada, pero en realidad verdaderamente pueden pilotear bien el asunto, pero hay tanta tendencia hacia la división, tanta creencia que deben inventarse enemigos hasta imaginarios. Esta tensión que se le pone hoy a la sociedad con el tema del 7 de diciembre, que lo único que va a ocurrir... Digamos que es la fecha en la cual Clarín debería desprenderse de sus activos según el gobierno. ¿Ves que vos lo decís? No, según el gobierno. Clarín, porque en realidad es una ley todos los medios. hecha para Clarín, serían todos los medios. Y en realidad, ¿sabés qué es lo que va a pasar? El gobierno menciona a Clarín. Claro, no el 7 de diciembre va a ser nada más que la antesala del 8, el día para tomar la comunión, porque según mi información, ya la señora Cristina sabe por muy buenos canales informativos que tiene con la Corte, que la Corte no va a convalidar lo que llaman una confiscación. Y por supuesto, todo tipo de instancia que sea. Y aparte, así lo pudiera hacer, la autoridad de aplicación no está en condiciones de aplicarle una inyección a nadie. Porque si vos ves lo que es, por alguna información básica, esa autoridad de aplicación, ese exconfer de nombre casi indescifrable, el AFSA, es una especie de conducción bicéfala con
muy poca gente con sentido de lo que está haciendo, ¿no? Digo, yo tengo la información que el gobierno empieza a sentir o a convencerse de que en realidad desde el 7 de diciembre va a haber un año para que los grupos puedan va a ser desinvertir. En todo caso un año más, pero bueno, digamos, ese plazo incluso le otorga una cierta tensión narrativa a la actualidad política, en una actualidad política que, como bien dijiste vos, mantiene todavía la centralidad Cristina, y bueno, y la oposición, te diría, vos preguntás, seguramente le vas a preguntar a tu otro invitado y te lo va a responder con más legitimidad incluso que yo. ¿Qué es lo que va a hacer la oposición? La oposición, la política está secuestrada cuando Cristina lo que plantea es directamente como enemigo diabolizado el medio de comunicación. Cuando se hace eso, que eso lo hizo Putin, que eso lo hizo Correa, que eso lo hizo un líder húngaro que casi nadie conoce en la Argentina, que es Víctor Orbán, que han acertadamente enfocado contra el medio de comunicación, y entonces el opositor casi parece ser que no tiene ubicación donde meterse, ¿no es cierto? Y aparte, yo que soy un poco más misericordioso con la oposición, porque estoy harto de escuchar culpabilizaciones al opositor en un país donde la política se hace desde la gestión, donde la campaña electoral se paga desde la gestión y donde desde el llano no podés casi combatir por un municipio, por cómo está la política en la Argentina. Ahora, ¿cómo debería reaccionar la oposición ante hechos que están en la agenda política? Bueno, el voto a los chicos de 16 años, el tema de la reforma, el tema del posible adelantamiento de las elecciones. El gobierno sigue marcando un ritmo. Ya. En vez de hablar de la oposición, hablemos de opositores. De opositores hoy, en la cancha instalados con posibilidades de después, hay 4. Uno, que es oficialista, pero que todos los indican como opositor, que es Scioli. Está el opositor quizás privilegiado de Cristina, que vendría a ser Macri, porque lo quiere construir como líder de derecha para fomentar la alucinación de creer que este es un modelo de izquierda, ¿no es cierto? En ese campo, por ese equívoco quizás, les convendría un tipo como Macri, que es bastante sensato y confiable. Y hay otro, que es de la Sota, que todavía no entra mucho en el panorama, que hoy yo saco una nota que saldrá en estos momentos, que se llama Riesgo de la Sota, que de la Sota representa el riesgo de la rebelión de los gobernadores. De la Sota, que primero insinuó y ahora dice quiero ser candidato a presidente del 2015. Pero al margen del posicionamiento de la Sota representa la posible rebelión de los gobernadores, que si se produce, el cristinismo pasa a ser una anécdota, porque en realidad lo que hay que hacer en la Argentina, país en emergencia desde el punto de vista institucional, porque todavía estamos sujetos a la ley 25561, que es esa emergencia nacional que le permite al Poder Ejecutivo hacer lo que quiere con el presupuesto, y que hace que el gobernador tenga que ser un embajador del Poder Central, y que tenga que hacer su misión política para recibir simplemente lo que tiene que recibir, que es lo que le corresponde, sin necesidad de hacer antesalas ni andar también con el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Digamos, ese es uno de los... Y la otra es una variante socialdemócrata que se puede dar en la Argentina, si confluyen a mi criterio, Cleto Cobos y, bueno, con Hermes Wiener o algo que pueda armarse por ese lado, ¿no? Que te diría que es lo que se va viendo. ¿Y el oficialismo es la única candidata que tiene Cristina? Lo que tiene el oficialismo creo que sin Cristina es Scioli dependiente. Pero, por supuesto, que no valoran a ese Scioli como propio, porque ese Scioli, por supuesto, no representa todas estas alucinaciones que tienen que ver con el modelo de crecimiento, con inclusión social y con toda esta caravana de indicadores imaginarios absolutamente truchos.
Scioli podría ser una excelente salida, en todo caso para este gobierno, una salida que tenga que ver con el no conflicto. Después del todo conflicto, un no conflicto puede llegar a ser interesante. Ahora, por supuesto que no tiene que ver con esta impostura, por supuesto que no tiene que ver con esta impostura que cree que esto tiene algo que ver con una revolución. ¿Entendés? Que hoy me citan una frase gentilmente, Fernando Laborde, una frase mía que indica, con la izquierda adentro controlada se puede robar mejor. Hoy, ¿Cristina está depositando el poder en la Cámpora? Cristina, acá tenemos que ir a otra fecha, Charlie, que es el 27 de abril del 2012, cuando se organiza el acto de Vélez y se llega al equívoco de creer que puede llenarse un estadio sin recurrir a los sindicalistas feos ni al peronismo tradicional. Entonces, ¿en qué es lo que está Cristina? Con esta agencia de colocaciones, la Cámpora, que prácticamente copan la totalidad de la administración pública, que simultáneamente paralizan, porque en realidad ocupan espacios no siempre con la gente calificada para explotar ese espacio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Cristina? Una fuerza nacional de incondicionales que, si mantiene esta arbitrariedad, esta prepotencia y esta sumisión, en el 2013 le va a quedar poner a todos los intendentes, sobre todo gobernadores, hasta el último diputado, con el cuento que los votos son de ella. Y esa cosa que te lo puede recitar cualquiera de los aplaudidores, que los votos son de la Presidente y que te recitan también todos los méritos supuestos, ¿no es cierto? Ahora, da la impresión de que en el gobierno, al menos en la gestión, se está produciendo un trabajamiento, ¿no?, de lo que era la vieja guardia de los ministros a la Cámpora, digo. La Cámpora está creciendo, pero está creciendo en gestión, no solamente en política, aparentemente bajo la protección o impulsada por Cristina Fernández. Impulsada por Cristina Fernández, por supuesto, con un trasvasamiento generacional, que yo sinceramente soy partidario, estoy a favor de ese tipo de trasvasamiento, pero no de esta manera, de esta forma de copar. Hay directores de bancos que el único dato que tienen para presentar en su currículum, que fueron asesores ad honorem de la senadora Kirchner. Digamos, me parece que es un exceso y que esto paraliza en la práctica hoy la administración. Hay parlamentos donde cuesta encontrar a alguien que sepa hacer un proyecto de resolución. Y después, vos sos un hombre muy informado, conocés todas las internas que hay en cada uno de los organismos que también lo paralizan. Hablamos del AFSA, pero podemos hablar también del Ministerio de Economía, donde se masacran, ¿no? Y el de seguridad. Y el de seguridad, donde hay un interventor, que es el señor Berni, que es una pelea ahí, que bueno, uno a veces no se quiere meter tanto. Yo soy reacio a entrar en temas que tienen que ver con servicios de inteligencia y demás. No quiero ponerme a escribir todo lo que me cuentan del general Milán y todo ese tipo de cuestión. Es un tema que yo prefiero dejarlo de costado, ¿no es cierto? Pero bueno, hay, y me parece que esta es la otra cuestión que yo te dejaría y que me parece que es importante. Yo no hablo de la oposición en bloque, sino el opositor. Tanta creencia y tanto cerrar filas para ese no pasarán, creo que deja pasar el engaño de creer que este gobierno hoy atraviesa un buen momento. Y en realidad junta buracos a los costados. Y bueno, quizás sería muy tremendista decírtelo, pero yo creo que en el 2015 del kirchnerismo va a quedar en pie solamente el mausoleo. Y muchas comisiones investigadoras por cuestiones que todavía los sectores de la oposición, aunque lo sospechan, no se atreven a hablar en voz alta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo que es el sur.
Por ejemplo, lo que tiene que ver con algún sector de una herencia que no es solamente ideológica y que no es solamente el eternauta, sino que tiene que ver con una capacidad de recaudación cuyos montos y cuyas consecuencias trascienden, que tienen que ver con un estilo de poder y con lo que sería el rostro oculto del modelo, consecuencia de la desastrosa política de subsidios que sirvió para hacer caja, como te lo puedo decir en francés, para hacer nada más que caja, y tantas cuestiones que todavía no se ingresan, ¿no es cierto? Yo creo que hay algún enigma para contadores y me parece que la Presidente, con cierta habilidad, marca diferencias con el proceso que heredó. Por supuesto que no puede salir ella a decir la herencia recibida, porque bueno... No, pero da la impresión que políticamente esta etapa tiene que haber más contenido de ella todo que de aquel Kirchner, ¿no? que tenía algún acuerdo más o menos firme que la excluyera o que nuestra César creyera que la excluía o hiciera creer que no sabía qué es lo que pasaba, cuando sí sabía qué pasaba, y que vos, como sos un hombre informado, sabés que hay muchos hombres que tuvieron una relación privilegiada con Néstor, que pasan lo que Rimbaud llamaría una temporadita en el infierno. Bueno, pero me da la impresión de que ella quiere que le quede claro a todo el mundo que el poder es ella. Por supuesto que el poder es ella, que también lo desperdicia ella. Yo no creo sinceramente que esté irracional. Creo que estas dos cuestiones que ella hace, la creación de la fuerza de incondicionales y mientras mitifica al extinto, anularle las acciones, me parece que son un desafío intelectual, te diría, bastante válido, ¿no? Gracias, Jorge. Un gusto estar con vos. Por haber venido, En apenas un instante, después de la pausa, Alejandro Katterberg, Poliarquía, hoy publicaron una encuesta diciendo que el 66% de los encuestados no recibían con agrado la reforma de la Constitución. En apenas un instante, aquí en A24.